Bien, vamos a ver la resolución del taller número 1, el cual era Aspectos Generales de la Ciencia Química. En la primera parte del taller nos pedían completar un cuadro, colocando 4 ejemplos donde la química haya contribuido a mejorar nuestra vida según cada área. Recordemos que eran 7 áreas que se vieron: salud, alimentación, cultura, deporte, hogar, construcción y transporte. En cada área se tenía que poner 4 ejemplos de cómo la química ha contribuido a mejorar nuestra vida. En la salud tenemos la creación de vacunas, creación de medicamentos para tratar enfermedades y para el dolor, fabricación de prótesis y válvulas cardíacas. Había muchísimos más ejemplos, usted solamente escogía 4 y los ponía en el cuadro. En la alimentación tenemos la fabricación de fertilizantes, de herbicidas, de fungicidas y la creación de vacunas y medicamentos para animales. En la cultura tenemos la invención del papel, de la tinta, la fabricación de siliconas y pegamentos. En el deporte, fabricación de cuerdas ligeras y resistentes, de trajes protectores, de raquetas y palos de golf fuertes y ligeros y de calzados especiales, los cuales son resistentes y ligeros. En el hogar tenemos los ejemplos de latas de conserva de alimentos, láminas transparentes para envolver alimentos, perfumes y cosméticos, jabones, detergentes y desinfectantes. Si ven, aquí puse más de 4 ejemplos, usted nada más tenía que poner uno solo. En la construcción tenemos pinturas y esmalte, PVC, aislantes térmicos y acústicos y el cemento. Nuevamente, hay más de 4 ejemplos aquí, usted podía poner 4, solamente tenía que poner 4. En el transporte tenemos los anticongelantes, los lubricantes, los aditivos y también las aleaciones de litio y aluminio. Esa parte estaba bastante sencilla. Ahora vamos con la parte número 2, que decía que había que identificar la rama de la química presente en los siguientes ejemplos. Primero que todo, muchos se confundieron y no me colocaron las ramas de la química que eran. Recuerden que nosotros vimos 5 ramas de la química: química orgánica, química inorgánica, química analítica, físico-química y bioquímica. Esas eran las ramas que usted tenía que poner en los ejemplos. Muchas personas me pusieron otras cosas, otras ramas fuera de las que se dieron en clase. O en el caso de la físico-química, me especificaban sus divisiones: termoquímica, electroquímica. Esa no era la indicación, usted tenía que identificar la rama de la química. ¿Cuántas ramas eran? Eran 5. Tenía que identificar esas 5. La primera, el efecto de la temperatura en la rapidez de las reacciones químicas. ¿A qué rama le pertenece eso? A la físico-química. Muchas personas me pusieron cinética química, no era la respuesta, usted tenía que poner era la rama es físico-química. Análisis químico de aguas residuales en la industria, en una industria. Todo lo que es análisis químico es química analítica. La fabricación de la aspirina, si ven, ahí podemos observar que la aspirina contiene carbono. Está el carbono ahí. Entonces es química orgánica. Estudio del proceso de fotosíntesis en las plantas. Eso es parte de ¿qué? De la bioquímica, que es lo que une la biología con la química. Desarrollo de un método para el análisis químico de la vitamina C en la fabricación de jugos. Nuevamente, todo lo que tenga que ver con el desarrollo de métodos y con análisis químico es química analítica. Estudio de la radioactividad de elementos como el uranio y el torio. Dijimos que la química inorgánica es la que estudia todos los elementos aparte del carbono. Entonces, estos elementos son aparte del carbono. Por ende, entran en la química inorgánica.
el funcionamiento de una batería de cobre y zinc para producir electricidad. Sabemos que eso entra entonces en la físico-química. No me tenían que poner electroquímica, tenían que ponerme la rama. ¿Cuál era? Físico-química. Proceso de obtención de gas utilizado en nuestros hogares. Eso es química orgánica y estaba dentro de las aplicaciones, la obtención del gas. Estudio de la molécula de ADN. Sabemos que eso es la bioquímica. Estudio de las propiedades de los metales preciosos como la plata y el oro. Plata y oro son elementos diferentes al carbono. Entonces, ¿quién lo estudia? La química inorgánica. Esa era la parte 2. Si pueden observar, eran 2 ejemplos para cada rama. Luego tenemos la parte 3. En esta parte, la mayoría le fue muy bien, pudieron identificar bien los utensilios, los instrumentos. Tuve dificultades con algunos estudiantes que no siguieron las indicaciones. Si leemos las indicaciones, dice dibuja los instrumentos que se deben utilizar según el caso presentado. Dibuja. Había que dibujarlos. Muchos estudiantes me pegaron figuras, imágenes. Eso no dice la indicación. Para los posteriores talleres tienen que leer bien las indicaciones. Entonces ustedes tenían era que dibujar. La mayoría lo hizo muy bien, muy bonitos los dibujos y los felicito. Vamos a ver el ejemplo 1. Berta necesita realizar una evaporación. ¿Qué instrumentos debe utilizar? Aquí había que poner 4 instrumentos porque se le dieron 4 espacios para que usted dibujara. En el primer cuadrito donde dice nombre del instrumento, usted ponía el nombre del instrumento. El primero, la cápsula de porcelana, que es la que se utiliza para evaporar. Entonces esa usted ponía el nombre y hacía el dibujo. Luego, ¿qué necesita también? Para evaporar necesita calor. Entonces usted tenía que dibujar el mechero Bunsen. Lo dibujaba, ponía el nombre. ¿Dónde usted iba a poner la cápsula de porcelana? La tenía que poner en la malla de asbesto. Entonces ahí está, lo dibujaba y le ponía el nombre. Y la malla de asbesto, ¿quién la iba a sostener? El trípode. Entonces usted tenía que dibujarlo y ponerle el nombre. Entonces esos eran los 4 instrumentos para realizar una evaporación. Luego tenemos un grupo de estudiantes hará un experimento de destilación de alcohol a partir del jugo de piña fermentado. ¿Qué instrumentos del listado pueden apoyarse? Aquí nada más se le pedía que usted dibujara 2. ¿Cuáles eran? Indispensable, el condensador o refrigerante, porque eso se utiliza para hacer una destilación. Igual el matraz de Florencia. Si usted leía los dibujitos, la utilidad de cada dibujito, estos 2 instrumentos se utilizan para hacer destilación. Entonces eran los 2 instrumentos que usted debía dibujar. Claro, para saber qué instrumento dibujar, usted tenía que primero leerse la utilidad de todos los instrumentos. Entonces, estos 2 decía claramente en su definición que se utilizaban para hacer destilaciones. Entonces, esos eran los 2 que usted tenía que dibujar: condensador o refrigerante y matraz de Florencia. El tercer ejemplo era: Luisa necesita realizar una filtración, pero como necesita hacerlo rápidamente, ha decidido realizar una filtración al vacío. ¿Qué instrumentos debe utilizar? Nuevamente usted tenía que irse para la teoría y leer la utilidad de cada instrumento. Si usted leía la utilidad del matraz Kitasato y el embudo Büchner, usted iba a encontrar que estos son los 2 instrumentos necesarios para realizar una filtración al vacío. Entonces, esos eran los 2 instrumentos que usted tenía que dibujar: matraz Kitasato y embudo Büchner. Luego, el siguiente ejemplo decía: Carlos necesita pesar una pequeña cantidad de sólido.
los instrumentos que debe utilizar son, bueno, ya sabemos que de por sí la balanza digital, porque esa es la que se utiliza para pesar. ¿Qué más necesitaba? Necesitaba un vidrio reloj, que si usted lee la teoría, se utiliza para contener sustancias sólidas. ¿Y qué más necesitaba para servir esa sustancia? Una espátula. Por último tenemos, el profesor de química realizará una demostración de cómo se realiza una decantación. ¿Qué es una decantación? Para que vayan conociendo, una decantación es la separación de líquidos inmiscibles, es decir, líquidos que no se mezclan, como el agua y el aceite. Entonces, ¿qué instrumento debe utilizar? Para hacer una decantación se necesita, como su nombre lo dice, embudo de decantación. Entonces solamente tenían que dibujar ese. Y eso era todo lo que tenían que hacer en el taller. Con respecto a los criterios de evaluación, completa el taller asignado, 60 puntos, que era lo que valía todo el contenido del taller. Entrega el taller asignado antes de la fecha límite indicada. Muchos no lo hicieron, entregaron después de la fecha límite, cuando se les dijo que se podía entregar antes. Si el taller tenía fecha para ayer, usted tenía todos los días antes de ayer para entregarlo, con fecha límite martes. Entonces muchos no hicieron eso y por ende perdieron los 5 puntos en la puntualidad. Entrega el taller asignado de manera ordenada, manteniendo la buena ortografía. Eso era una parte, ustedes tenían que hacerlo bonito de manera ordenada. Si era en Word, se utiliza un solo tipo de letra y color también en sus respuestas. Y el taller se mantiene con la estructura en la que le fue entregado. No tuve ningún problema con las personas que lo hicieron en Word, lo hicieron muy bien, utilizaron un solo tipo y color de letra para las respuestas y no modificaron la estructura. ¿Con quién tuve más dificultad? Con los que entregaron de manera escrita. Utiliza letra clara y legible, tinta azul o negra. Muchos me lo entregaron a lápiz. Se les dijo que no se puede entregar a lápiz. Para talleres futuros no pueden entregar el taller a lápiz porque cuando toman la foto yo no puedo ver bien el lápiz. Las fotos enviadas se aprecian claramente. La mayoría sí logró que las fotos se apreciaran claramente, aunque hubo muchos también que me mandaron fotos que no se podían apreciar. Entonces es muy difícil para mí calificarles algo que no se ve bien. Todo debe ser a pluma. Los dibujos también tenían que haber, si usted no los iba a pintar, usted tenía que haberlos remarcado con pluma. Estos son pequeños detalles que valen en la puntuación y que bueno, por ser la primera vez se le pasaron, pero espero que para las próximas presten más atención a los criterios de evaluación. Y sigue las indicaciones dadas por la profesora y aclara sus dudas con respecto a la resolución del taller en los días previos a la entrega. Mucha gente ayer, después de la hora de entrega, me estaba preguntando cómo se hacía el taller. Tuvimos una semana para que ustedes me hicieran las preguntas. Entonces traten de hacerlo bien porque muchas cosas se les pasaron de los criterios, se les pusieron todos los puntos porque era la primera vez. Pero ya para el siguiente taller sí voy a ser más estricta con estos criterios para que los cumplan tal cual dice aquí. Entonces eso sería todo. Deben corregir su taller porque al final del trimestre deben entregarme nuevamente los talleres corregidos. Así que lo que tengan mal por ahí lo arreglan y lo van guardando en un folder los que lo hicieron a mano y en su computadora los que lo tienen en Word, porque al final del trimestre me tienen que entregar todo de nuevo y corregido.